a partir desde la estimación del modelo, ¿sí? Y lo que quiero contarles es que yo estimo esto de los modelos de elección discreta con un software gratuito que está en R, ¿sí? Esto que ven acá es RStudio, ¿sí? Este software gratuito, el paquete se llama Apollo, aquí está, ¿sí? Con que ustedes hagan Library Apollo ya lo van a tener. Esto es súper actual. De hecho, se lo lanzaron unos colegas y amigos, ¿sí? De la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Allá hice yo como una estancia durante un tiempo, como en el 2011 por allá. Conocí al desarrollador de esto. De hecho, el otro desarrollador casualmente fue estudiante mío cuando estaba haciendo mi doctorado en la Católica. Fue el otro desarrollador de esto. Esto es de Stefan Hess y de David Palma. David Palma es el otro desarrollador. Montaron este código que yo creo que es súper, súper útil para esto. Voy a utilizar un caso de estudio que de hecho hicimos con Luis Ángel para estudiar la probabilidad de evadir o no en el sistema Transmilenio. Entonces, para que ustedes estén un poquito como enterados, yo creo que Luis Ángel algo les habló de esto, ¿no? Luis Ángel, porfa, dime No, si de evasión de Transmilenio no. Ok, entonces, bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer, sí, es predecir, o bueno, más bien estimar la probabilidad de que un individuo, después de que es pillado, evadiendo en Transmilenio, tenga la probabilidad de evadir nuevamente en Transmilenio. Entonces hicimos unas encuestas a las personas que son sorprendidas evadiendo en Transmilenio cuando están haciendo un curso allí como de no lo vuelvo a hacer. Y ahí les hicimos la encuesta. ¿Sí? Luis Ángel hizo como toda una gestión allá con la gente de Transmilenio, nos dieron ese espacio. Así que fue súper chévere porque pudimos evaluar un poco el tema. Entonces, simplemente como para que ustedes sepan cómo se hace esto, como para que no lo vean como una caja negra. Y yo entiendo que ustedes, lo que les mencionó Luis Ángel fue hasta el modelo del Logit simple. Entonces, yo les voy a hablar inicialmente del Logit simple y después voy a contarles algunas limitaciones que tiene el Logit simple y que eventualmente pudiéramos nosotros trabajar con modelos más avanzados. ¿Vale? Entonces, eh, yo voy a correr el modelo aquí como que en vivo, todo lo que voy a hacer va a ser en vivo. Así que ustedes cualquier cosa que necesiten, por favor, solo pregunten y me van diciendo. ¿Bien? Estos son como, simplemente, esto es para borrar la memoria, así que no se preocupen, voy a poner donde tengo los datos, ahí está un poquito, esto sirve para eso, ¿sí? Y voy a colocar como que lea la librería Apollo, esto es lo que voy a hacer y voy a inicializar el Apollo. Esto yo creo que en la página de ellos pueden encontrar como todo una explicación mucho más en detalle. Disculpen que no le dé una explicación un poco mejor y no estén ustedes haciéndolo por temas de tiempo, no lo podemos hacer. Bien, entonces esto es como simple configuración del programa. Esto es simplemente cómo se llama el modelo y para que me identifique individuos ¿cómo es que se llama? ¿Cuántos individuos tengo yo dentro de mi muestra? Para que la librería haga eso. Y no solo eso, sino que también me sirve para identificar si son datos PR o datos PD. Cuando tenemos respuestas repetidas o indicadores repetidos, la librería automáticamente como que se configura para recibir datos de preferencia declarada. Entonces, yo les voy a contar un poquito cómo lucen ahorita los datos justo ahora, porque voy a justo a llamar la base de datos. ¿Sí? La base de datos se llama bdfinal.txt, lo tengo en txt, y fíjense que aquí, a mano derecha, me cargó la base de datos. Entonces, la base de datos luce así. ¿Vale? Entonces, fíjense, nosotros tenemos, o sea, el formato es como el ID. ¿Vale? Nosotros tenemos 12 respuestas por persona. Entonces, tenemos la persona 1 respondió 12 escenarios diferentes. Miren, el escenario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 12. ¿Vale? Y viene como información socioeconómica de las personas. Estos son variables dummies que varían entre 0 y 1.
de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, si está entre 14 y 20 años, 29 y 28, en particular esta persona que pillaron evadiendo y que encuestamos está entre 29 y 40 años, ¿vale? Una persona soltera, ¿vale? De sexo femenino, ¿sí? Es un trabajador formal, ¿sí? Que seguramente completó estudios de primaria, ¿sí? Aquí ustedes están viendo todas las, ¿sí? Que estaba haciendo un viaje obligatorio cuando fue pillado, que viaja 6 veces a la semana por Transmilenio, que fue pillado evadiendo en el torniquete, seguramente se estaba saltando o ya que se evadiendo de alguna forma el torniquete, que conoce que existe la multa, ¿vale? Estos son simplemente todas las variables que nosotros tenemos dentro de nuestra encuesta, ¿no? Sí, es un reincidente, ¿sí? Si se ha colado, cuántas veces se ha colado en su historial. Esta es una persona que se ha colado entre 10 y 50 veces, o ha sido pillado, ¿sí? Y estos son como, ¿cómo es que se llama? Este es como una posibilidad, seguramente le preguntamos, ¿sí? ¿Cuál era la probabilidad que lo pillaran? Y la persona dijo que menos del 5% seguramente. Y esto fue unas preguntas, ¿sí? Que nosotros le hicimos a las personas de qué tan satisfechos estaban con el costo, qué tan satisfechos estaban con la comodidad del sistema, la seguridad, la satisfacción general con el sistema, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más? Esto es el nivel de ingreso de la persona y cuál era el perfil de acuerdo a una caracterización que hizo la Universidad Nacional. Entonces nosotros le hicimos esa pregunta. El gran tema dentro de esto es que nosotros aquí le preguntamos, ¿sí? ¿Cómo es que es a estas personas le presentamos un escenario dentro de una encuesta de preferencias declarada y nosotros dijimos si la multa fuera 427.000 pesos, ¿sí? Si no lo retuvieran, si es que se utilizaran perros con la policía, y vamos a correr un poquito más para donde estábamos. ¿Sí? Si no existieran cámaras, si no existieran, yo qué sé, reporte aleatorio, probabilidades, si evadiría o no en ese caso. Y la persona contestaba si sí evadiría o no evadiría. En este caso no evadiría, ¿vale? Y aquí colocábamos algunas otras cosas. Bien, entonces así lucía la base de datos. Entonces la primera, por la fila, nosotros, o sea, en cada columna tenemos como un atributo. En cada fila nosotros tenemos una observación que puede ser o no de la misma persona y nosotros agrupamos como o colocamos casi que en consecutivo las observaciones de la misma persona. Eso como para que sepan ustedes, esto es simplemente la transcripción de la encuesta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero decirles, la variable de respuesta de nosotros, entonces, es esta última que estábamos viendo por acá, que era si la persona evade o no. Esta que está acá, evade. Esa es nuestra variable de respuesta. Y nosotros vamos a tratar de buscar, ¿sí? Con nuestro modelo, vamos a tratar de formular un modelo que trate de representar lo más posible esas respuestas de si evade o no la persona. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Listo? Entonces, por favor, díganme si me siguen o estoy hablando pura tontería hasta el momento. Chicos, por favor, díganme, porque es Sí, sí, súper... perfecto. No, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, bueno, listo. Todavía no estoy hablando marciano. Bien, perfecto. Súper, entonces lo que voy a hacer es que ya conocemos que tenemos la base de datos y lo acabo de leer acá, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, es como, ahora como a definir los parámetros del modelo, ¿sí? De acuerdo a cómo nosotros vamos a especificar esto, ¿sí? Vamos a tener dos funciones de utilidad, simplemente como para que ustedes ya vean. Voy a adelantarme un poquito y después me voy a devolver, ¿vale? Pero porfa no se sientan abrumados por esto. ¿Vale? Estas son las funciones de utilidad. Fíjense, tengo dos funciones de utilidad, una que es, como quien dice, no evadir, y otra que significa sí evadir. ¿Vale? Entonces tenemos una constante específica para cada uno, que significa ASC no, y otra que significa ASC sí. ¿Vale? Eso, Tenemos, muchachos, es con la constante modal, lo que hemos visto en otro anteriormente. exactamente,
exactamente. Esa es la constante específica de cada alternativa. Por eso se llama ASC, Alternative Specific Constant. ¿Sí? Cada alternativa debe tener una constante que hace hace el mismo trabajo que hace la constante en un modelo de regresión lineal, ¿sí? Que es capturar todo aquello que no estoy incluyendo, ¿sí? Yo dentro de mi modelo. Hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos, bueno, ahorita les cuento otra cosa respecto a eso. Tenemos el valor de la multa, ¿sí? Entonces voy a utilizar un parámetro que me va a capturar esa utilidad marginal por la multa y el valor de la multa dentro de mi escenario de elección, la posibilidad de que sea multado multiplicado por la probabilidad que yo le mostré a la persona, más otro parámetro que es que si lo retienen o no, y si efectivamente en el escenario que nosotros le mostrábamos lo retenían o no, si es que había cámara o no, también un parámetro para las cámaras, si es que había inspección aleatoria o no, ¿sí? También ¿cómo es que se llama? Un parámetro de esto. Y acá tengo como unos atributos asociados o unos parámetros y unas variables asociadas a las características socioeconómicas de las personas. ¿Sí? De acuerdo a la edad de la persona, de acuerdo a cuántas veces se ha colado, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora acá, fíjense, donde decidí saltarme es definir los parámetros que voy a utilizar en mi estimación. ¿Vale? Entonces, todo esto es parámetros que yo quiero estimar. Entonces, fíjense las constantes específicas, ¿sí? Y los parámetros que voy a incluir dentro de mi modelo. Si el sexo, por ejemplo, si es masculino o femenino, si es informal o no informal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos son los betas, muchachos, del Exacto, modelo. exacto. Esos son los betas. Esos son los betas. Bien, gracias por el aporte, Alejandro. Entonces, aquí voy a definir cuáles no voy a estimar, sino que voy a mantener fijos dentro de mi modelo. ¿Sí? En particular, seguramente cuando les estaba escribiendo el modelo, no hablé nada de que si era trabajador formal o informal, o si era femenino o masculino, y yo por eso acá lo fijo, simplemente porque no lo tengo metido dentro de mi función de utilidad. En este caso, esta sí está dentro de mi función de utilidad, que es ASC no, ¿sí? Y esa ASC no, lo que quiero decir yo es, el logit, no sé si Luis Ángel les dijo, pero trabaja en base a diferencias para poder estimarse. Entonces, como trabaja en base a diferencias, yo siempre que yo voy a estimar un modelo de elección discreta, tengo que fijar una alternativa como referencia. ¿Vale? Entonces, en este caso, fijé aquellos que no se cuelan, que no se colarían, ¿sí? Como referencia y estimo el otro parámetro en relación a ese que fijé. Entonces, voy a estimar, como tengo dos alternativas, tengo que fijar una de ellas y la que fijé, en este caso, es la constante de la alternativa no. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Señor, Sí, súper bien. yo tengo una duda. Dale, las que ¿Esas quieras. que se están fijando es porque no las vamos a calcular? O sea, que ya las sabemos. Exacto, o sea, no es que ya la sabemos, sino que simplemente, en el caso de masculino informal, simplemente no entran dentro de nuestro modelo. ¿Sí? En este caso estamos diciéndole que tiene cero. ¿Sí? Estamos diciendo no interfiere todo el modelo, tienes un parámetro igual a cero. ¿Listo? O sea, Listo, pues, no te suman dentro de tu utilidad, para nada. ¿Listo? listo. Y esta Sí, otra, que es ASC no, es lo que le estoy diciendo. Tenemos que fijar, ¿sí? En un valor, el que sea, aquí yo dije que era cero, pero pudo ser 10, pudo ser menos 500.000, ¿sí? Ese valor yo se lo voy a colocar a mi constante. Típicamente se hace cero para que sea como fácilmente de comparar. Si yo obtengo, por ejemplo, un valor positivo en el parámetro ASC sí, lo que me dice es, si todo es igual, ¿vale? Entonces yo tengo como más posibilidad, en este caso, de elegir la alternativa sí. ¿Estamos claros? O sea, como es una comparación de utilidades, entonces acuérdate que tú siempre vas a escoger, o sea, aquí esta cosa de la maximización de utilidad, tú estás diciendo, yo voy a escoger aquella utilidad, ¿sí? Que sea la más grande de todas en comparación de todas las que tengo disponibles. ¿Estamos? Entonces, como estoy comparando, entonces yo siempre voy a tener como, esto funciona en base a diferencias. Siempre es en comparación de una con la otra. Entonces, estoy diciendo, si la alternativa no, que una constante cero, si todo lo demás es igual,
Entonces, y no importa, si la constante es positiva, hace ese sí es positiva, entonces yo tendría más probabilidad de escoger la alternativa sí. Si es negativa, tenía menos probabilidad porque me produce una desutilidad en comparación con la otra. ¿Me sigues? Sí. Ya, listo, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, señores, vamos a colocar todo esto. Corremos, no está haciendo nada, pero esto simplemente valida los inputs para que no se nos haya olvidado nada. Y entonces esta librería mira qué es lo que estamos haciendo. Entonces dice, ¿sí? Si es que nosotros estamos utilizando múltiples cores, qué tipo de estimación estamos haciendo y si tenemos todos los datos metidos para poder estimar nuestro modelo. ¿Ok? Ahora vamos a definir nuestro modelo y nuestra función de verosimilitud. ¿Sí? Con todo esto no me voy a detener demasiado a decir esto. Ya les dije, estas son las utilidades. ¿Sí? Y aquí hay algo importante que es, uno, siempre en todo software hay que definir cuáles son las alternativas. En este caso, estamos diciéndole a la librería, tenemos dos alternativas, la alternativa 0 y la alternativa 1, que corresponden a la utilidad de no, el 0 corresponde a la utilidad de no evadir, el 1 corresponde a la utilidad de sí evadir, ¿sí? Y están en la variable de elección que se llama evade, ¿sí? Las alternativas entonces siempre van a estar disponibles y por eso le colocamos 1 y 1, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahí metemos y, ups, aquí yo creo que la embarré, lo siento. Vamos a colocarlo hasta abajo. Eso es todo lo que tenemos que nosotros colocar. Aquí estimamos la probabilidad, ¿sí? La función de verosimilitud es esa, según este lenguaje. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a estimar, para que vean que esto es súper recontra sencillo. Simplemente correr esta cosa y esta cosa va a empezar a correr, ¿vale? Entonces, fíjense lo rápido que es. Esto es lo que me tardó a mí, ¿sí? Analizar una base de datos que tenía, ¿sí? 3.888 observaciones, ¿vale? Con 62 variables que yo pudiera incluir dentro de mi modelo, ¿ok? Entonces, eso fue lo que me tomó a mí hacer. Ya esta cosa estimó, fíjense, aquí calculó el LL0, la logranimidad 0, que seguramente Luis Ángel les tuvo que hablar, del modelo equilibrio probable, y además calculó la log verosimilitud en convergencia. Vamos a mirar entonces cuáles fueron los resultados del modelo. Y ahí está. ¿Ya? Voy a devolverme un poquito acá. Y aquí está un poquito lo que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, esto es simplemente información general, cómo se llama el modelo. Tenemos 324 individuos que este tipo lo puede identificar porque yo al inicio, si se recuerdan, le dije el ID del individuo está en esta variable, ¿vale? Entonces, él identifica automáticamente que son 324 individuos y 3.888 observaciones. Estamos utilizando un solo core de mi computador para estimar esto. Y aquí algunas estadísticas de bondad de ajuste que son importantes mirar. Empezamos con una verosimilitud, ¿sí? Así empezamos la estimación. Esta es igual a esta de aquí abajo, al L0. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos todos nuestros parámetros, los definimos como 0. Me voy a devolver un poquito acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todos los parámetros de entrada los pusimos como 0. Listo. Después, estimamos nuestro modelo. Ahí está. 2177.46, ¿vale? Y esa es como la verosimilitud en convergencia, ¿vale? Es claramente mejor que el modelo equiprobable, ¿sí? Porque está más cercano a 0, ¿vale? Y podemos estimar nuestro ρ cuadrado. El ρ cuadrado es 0.192, ¿sí? Seguramente Luis Ángel les habrá dicho. El ρ cuadrado es como el r cuadrado, pero no se puede interpretar de igual forma, ¿vale? Un ρ cuadrado de 0.192 no quiere decir que sea malo, ¿vale? Entonces, este también el Akaike, ¿sí? Y el criterio bayesiano son estos dos. Entre menor, esto es como para comparar modelos, entre menor se hace valor, mejor, ¿sí? Estos simplemente son el número de parámetros que se estimaron, las iteraciones que tomó, y estos son los resultados ya del modelo, ¿vale? Si ustedes se fijan, no recuerdo quién fue de ustedes, no les conozco el nombre, entonces lo siento por no llamarlos por su nombre.
nos decía que si eran variables que nosotros teníamos fijas, sí, efectivamente, fíjense que está en 0, ¿vale? Y aquí empiezan como que los parámetros beta, ¿sí? O los teta, no sé cómo los llamó Luis Ángel, ¿sí? Dentro de Beta. los beta, listo. Los beta que yo quiero conocer, ¿vale? Entonces esto es lo que yo, por máxima verosimilitud, trato de estimar, ¿vale? Entonces esto es lo que me bota mi modelo. Estos son mis parámetros máximos verosímiles. Listo, entonces lo que les estaba diciendo, fíjense, parece que si todo es igual, las personas tendrían una tendencia a seguir colándose, ¿vale? A menos que nosotros empecemos a incrementar el valor de la multa. Lo que quiere decir esto es, entre más, si yo incremento el valor de la multa en una unidad, mi utilidad disminuye 0.0019, ¿vale? Eso es medio raro porque si ustedes lo ven así como que la verdad, si ustedes me dicen que es disminuir la utilidad en 0.0019, yo diría, sí, ¿es chévere o no es chévere? No lo sé. ¿Vale? Pero seguramente vamos a hablar un poquito más de eso más adelante como para que sepamos específicamente qué es lo que quiere decir eso. ¿Vale? Entonces, esta es la posibilidad, ¿sí? de ser pillado. Si es que aumentan y mejoran los controles y aumenta la posibilidad que sea pillado, disminuye la posibilidad de que yo me cuele. Si yo aumento la multa, también pasa lo mismo. Si yo aumento también las estrategias de retención, pasa lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo, al contrario, solo cámaras o, ¿cómo es que se llama? Chequeo aleatorio, la gente parece que tiene más probabilidad de colarse, no les interesa mucho que los vean, ¿vale? Ahora, entre más edad tengan, parece que se cuelan menos, ¿sí? Aquí entre los más jóvenes se cuelan un poquito más, ¿sí? Y ahorita vamos a ver entonces qué más tenemos que mirar. Y los que tienen más antecedentes de haberse colado tienen también más probabilidad, ¿sí? Esto es simplemente mirando los signos, ¿vale? Entonces aquí tenemos que mirar dos cosas interesantes que creo que Luis Ángel seguramente les mencionó. Los signos y por otro lado, ¿sí? Los test T. ¿Se acuerdan del cuadrito, muchachos, donde vimos las variables clave con signo correcto, si sacamos, si dejamos, si hay problemas serios, etcétera? Exacto. Entonces, esto es lo que van a mirar para saber si es significativo, los test T. Entonces, hacen simplemente una prueba de hipótesis, ¿vale? Y ustedes dicen si es mayor a 1.96, es significativo, si no, no. Aquí, en este modelo tan sencillo, fíjense, este parece no ser significativo, este parece no ser significativo, y para de contar, el resto parece que todos son significativos, ¿ok? Entonces, pudiéramos como refinar un poquito más el modelo. Ok, y aquí hay como unas estadísticas de que el 65% escoge la alternativa no, el 34% la alternativa sí, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, yo quería partir con esto como para decirles, hey, existe software que estima esto, ¿sí? De ahí salen esa función de utilidad con esos parámetros, que es lo que vamos a utilizar ahorita en los ejercicios. El siguiente paso dentro de esto es quizás, ok, listo, ya tengo mi modelo que yo lo estimé. Yo parto, quiero como que sigamos la secuencia. Parto de mi encuesta, la encuesta la tabulo, ¿sí? La meto en un software como esto y estimo los parámetros beta, según lo llamó Luis Ángel, los beta. ¿Ok? Cuando tengo los parámetros beta, ok, ahora ¿qué hago con los parámetros beta? Entonces ahora empieza como el análisis de esto y empiezo, no solo me limito a decir baja 0.019 porque la verdad es que no dice nada, sino que lo que nos interesa de pronto nosotros conocer un poquito más es, ok, si yo modifico entonces, ¿sí? La multa, ok, ¿cuánto es la probabilidad de que disminuya? O sea, ¿cuánto disminuye o aumenta la probabilidad de que una persona evada más o no? Entonces, con esto nosotros podemos de alguna manera informar política pública. Y yo creo que es aquí ¿cómo es que se llama? Una de las grandes utilidades del modelo. Y la otra cosa es que nosotros podemos, si tenemos un parámetro del costo, valorar lo que nosotros querramos. Entonces, tú les hablaste de disposición al pago. Sí, con el valor subjetivo del tiempo. Con el valor subjetivo del tiempo. ¿Vale? Entonces, con el valor subjetivo del tiempo, sabemos que es una tasa marginal de sustitución,
¿sí? Que lo obtenemos derivando, ¿sí? Las utilidades o con las utilidades marginales con respecto a unos ciertos parámetros. Entonces es la relación entre la utilidad marginal del tiempo dividido entre la utilidad marginal del costo. Entonces, con eso, o sea, ¿ustedes me están siguiendo lo que yo les estoy diciendo o no? Sí, hasta ahora sí. Esto lo prefiero escribir tal vez. Yo soy como vieja usanza y discúlpenme que yo no, sí, yo preferiría decirles que el valor subjetivo del tiempo, ¿sí? Según lo que yo les estoy diciendo, es la utilidad marginal, ¿sí? Del tiempo dividido la utilidad marginal del costo, ¿vale? Si nosotros vemos tal cual nuestra función de utilidad, ¿sí? Si pensamos en una función de utilidad, ¿sí? En este sentido, ¿sí? ASCI más, tú le llamaste beta, ¿verdad? Beta del tiempo por el tiempo de I más beta del costo por el costo de I. Si yo hago la derivada de esta cosa con respecto al tiempo, esta cosa me da beta t, y si hago la derivada con respecto al costo, ¿sí? Me da beta c. Entonces, lo interesante de esto es que si nosotros hacemos algo tan sencillo como esto, ¿vale? Nosotros pudiéramos, con esta relación de parámetros que acabamos de estimar, ¿sí? Si nosotros conocemos esto y conocemos esto, podemos entonces estimar cuánto es el valor subjetivo del tiempo. No solo el valor subjetivo del tiempo, sino que lo que les quiero decir es, si aquí tengo costo, yo esto lo puedo variar en lo que yo quiera. Entonces no puedo tener tiempo ahí, sino, yo qué sé, las cámaras, beta de tener cámaras o no. Si yo tengo el beta de tener cámaras o no, yo puedo decir cuánto está dispuesto a pagar la persona por tener cámaras o no. ¿Ok? Eso es como la utilidad. O sea, yo ¿cómo es que se llama? Yo siempre hacía un chiste con James Rodríguez, pero ya James Rodríguez está jugando, entonces creo que ya tengo que cambiar el ejemplo. ¿Sí? Porque yo decía siempre antes cuál era la disposición a pagar de James por estar sentado en la banca del Real Madrid. ¿Sí? Entonces yo podía, si hacía una encuesta, determinar cuánto es la disposición de James. ¿Sí? El tema es ¿cómo es que se llama? Que ya James no está sentado más, entonces se me dañó el ejemplo. Pero por tener esa silla cómoda, porque yo no sé si han visto esas sillas del Bernabéu que son súper cómodas y como así como de gamer, entonces pudiera hacerse eso si nosotros tuviéramos una encuesta y aplicáramos un modelo de subjetivo. ¿Okay? Entonces, eso era lo que quería contarles en términos de estimación, ¿vale? Entonces, por favor, acepto preguntas hasta el momento, si es que ustedes tienen algún tipo de preguntas en el momento, ¿sí? Qué pena, yo tengo una. Y era Dale, dale. que no me quedó muy claro, o sea, todo el proceso de sacar el modelo, sí, pero cuando dijiste que con base en el modelo y una función de utilidad, de acuerdo a una variación en el beta de una variable, que en este caso era una variable de pues, las cámaras, eh, podía como hacer una proyección de cuánto estaba dispuesto a pagar el usuario. Eso no me quedó muy claro, o sea, qué relación tiene el modelo con lo que está dispuesto a pagar un usuario de TEM. Bien, bien, eso es una súper buena pregunta. Bien. Esto es el valor subjetivo del tiempo. El valor subjetivo del tiempo es una disposición a pagar, ¿cierto? Por reducir el tiempo. Pues, O sea, una disposición ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por reducir un minuto mi tiempo de viaje, por ejemplo? exactamente. Eso es el valor subjetivo del tiempo. ¿Vale? Si tú miras eso y lo extrapolas a no tener tiempo acá arriba, sino tener, por ejemplo, ¿sí? En lugar de derivar con respecto al tiempo, sino que tú tuvieras una cosa que se llama aquí beta cámaras, ¿cierto? Por cámaras. Y si tú derivas con respecto a cámaras, ¿qué te queda? Esto de aquí, ¿cierto? Sí, Entonces, tengo la disposición a pagar, ¿sí? O sea, esto es pesos, acuérdate. Sí, o sea, eso, la verdad es que esto es como algo raro porque la verdad es que no es pesos, sino que es una cosa que se llama utiles pesos. ¿Sí? Entonces, utiles es una cosa como medio rara que utilizan los economistas para Sí, referirse a porque utilidad. acuérdense muchachos que las funciones de utilidad, como aquí vemos que estamos sumando tiempo, plata, cámaras, no tienen unas unidades
digamos, a priori consistentes. Por eso todo es útiles peso, útiles minuto, útiles cámara para que todo sea coherente, ¿vale? Respondí tu pregunta, amigo. Sí, clarísimo. Ya, vale, chévere. Entonces, esto es como lo que quería mostrar respecto a esto. Entonces, yo quería también como contarles otra cosa. El modelo Lloyd simple, o sea, el MNL es lo más simple que nosotros podemos tener. ¿Sí? De hecho, en este modelo tan simple yo pudiera decirle a este man, hey, espérate, pero yo tengo múltiples respuestas de un mismo individuo. Entonces, yo esperaría que, por ejemplo, exista correlación entre las respuestas de un mismo individuo. Por ejemplo, entonces, si yo considero eso, yo ya me paso al terreno, ¿sí?, de los Lloyd mixtos. Y aquí tenemos un Lloyd mixto. O sea, no todo corre así de rápido, ¿sí? Sino nosotros de verdad ¿cómo es que se llama? Escribiéramos mucho más papers y muchas más cosas, ¿vale? Entonces, yo les voy a mostrar un poco cuánto se demora esta cosa con un Lloyd mixto. Tampoco es que en este caso no tanto, ¿sí? No les voy a explicar un poco, pero voy a simplemente correrlo. ¿Sí? Esto es un Lloyd mixto, créanme que tiene algunas cositas extra, pero, y tiene un solo parámetro de más, pero fíjense que ya esta cosa no es tan rápida, ¿sí? Ahí como que, fíjense, estoy de hecho utilizando 4, como quien dice, núcleos de mi máquina para poder hacer la cosa, y fíjense que ya apenas hacer la función inicial y se va demorando como un poquito más cada vez que va llegando a convergencia, ¿vale? Entonces como que aquí estoy como que, esto es como que un modelo un poquito matemático, ¿vale? Esto es simplemente como para que sepan que no es tan sencilla la cosa. Listo. Entonces, ¿qué les parece si yo en lo que me queda de clase voy a, mientras esto converge, que no se va a demorar mucho, pero mientras esto converge, yo les voy a mostrar entonces una serie de ejemplos. ¿Les suena? ¿Me suena? Sí, señor. Claro. Sí, señor. Gracias por lo señor, pero listo, vale. Entonces, vamos con esto, ¿vale? Voy a empezar con lo más básico de lo básico de lo básico, ¿vale? Punto número 1, y espero que todo el mundo esté viendo allá. Esto se lo va a pasar a ustedes para que después ustedes lo puedan tener allá. ¿Sí? Preparé 3 ejercicios para ustedes. ¿Listo? Entonces, se estima que durante la hora pico de la mañana, entre un paro origen-destino específico de Bogotá, viajarán 5.000 personas. ¿Listo? Los posibles modos de transporte en los cuales se pueden realizar el viaje son auto, bus y taxi. Tenemos 3 modos disponibles. El 40% de las personas que viajarán en ese paro origen-destino tienen disponible el auto. El 10% del total considerará solo el auto y el taxi para completar el viaje. El 5% del total considera solo el auto, el 15% del total considera el auto y el bus, el 30% del total considera solo el modo bus para realizar el viaje. Es decir, ninguno de ellos tiene acceso a auto y el resto considera todas las alternativas que se encuentran disponibles. Se estimó un modelo de partición modal, ustedes están viendo eso de hecho en su curso, tipo Lloyd multinomial, usando la siguiente función de utilidad. ¿Sí? Estimaron esta función de utilidad, fíjense, K es ASC, ¿vale? El teta del costo es el beta, y el teta de viaje y el teta del tiempo de espera. ¿Listo? Estas son las funciones de utilidad. ¿Estamos claros? Ustedes lo metieron en Apollo, y cuando lo metieron en Apollo estimaron que el K del auto vale 0,4, el K del bus vale 0, el K del taxi menos 0,1, el teta del costo menos 0,3, el teta del tiempo de viaje menos 0,06, el teta del tiempo de espera menos 0,18. ¿Listo? Eso fue lo que les dio. Si a usted le indican los valores promedio de los atributos, que los valores promedio de los atributos para viajar entre ese para origen-destino en específico, para los 3 modos alternativos son los siguientes, ¿sí? Digamos que en auto viajan a 3.500 pesos, con un tiempo de viaje de 25 minutos y un tiempo de espera 0. Bus, 1.5, 43, o sea, 1.543. Taxi, 7.020 minutos y 10 minutos. ¿Sí? Nos piden estimar el número de viajeros en cada modo entre ese para origen destino, si se sabe que es la probabilidad de elegir se tiene de acuerdo al modelo logarítmico. ¿Les parece que hagamos ese papayón de entrada? Dale, muchachos, pista de cómo lo harían. Denos pistas. Voy a poner aquí y un Excel aquí al lado. Estoy aquí liquidando. Pues primero tocaría calcular las utilidades, ¿no?
Ajá, y después, Pilar. Dale, Pilar, ibas bien. Que mi perro decidió ladrar. Tranquila, dale. Calcula las Eh, utilidades y qué. y luego tendríamos que hallar los factores de escala, ¿no? Factores de escala, dicen por ahí. Aquí, Julián, acuérdate que aquí no hemos hablado de factor de escala. ¿Qué estamos asumiendo aquí por default con el factor de escala? Eso no. Correcto. Entonces, pues ya calcularíamos las probabilidades, ¿no? Creo yo. ¿Qué dices, Julián? Va más o menos bien, pero necesitamos primero definir algo que es súper relevante que creo que están obviando. ¿Sí? Las probabilidades no las podemos calcular así como así, tan rápido, y les voy a decir por qué. Exacto, ¿Sí? no es evaluar y ya. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos, y hay algo súper importante, ¿sí? Y cuando estábamos estimando el modelo que ya debió terminar, ¿sí? Ya fíjense que ya terminó. Aquí cuando yo estaba definiendo qué era lo que le daba al modelo para que estimara, le daba dos cosas súper importantes. ¿Sí? Fíjense. Uno, definía cuáles eran las dos alternativas. En este caso, dos alternativas. No y sí. Decía dónde estaba la elección. En este caso, sí, la elección es 0,1, está en la variable var. Pero aquí hay algo súper importante que se llama disponibilidades. ¿Sí? Las disponibilidades, ¿sí?, hacen que yo tenga, ¿sí?, más o menos términos dentro de mi denominador cuando yo calculo las probabilidades. ¿A qué me refiero? ¿Sí? En este caso tengo, a ver, tengo tres alternativas que son auto, bus y taxi, ¿vale? Pero si ustedes vieron en lo que yo leí al principio, no todo el mundo tiene disponible exactamente las mismas alternativas. Entonces, voy a pasarme acá otra vez. Perdón que yo esté cambiando tanto, ¿sí? Pero yo voy a quizás poner una hoja nueva, ¿sí? Y yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Yo tengo entonces auto, ¿cierto? Bus y taxi. Esas son mis tres alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, yo si quiero estimar para una persona que tiene todas las alternativas disponibles, diría, ok, la probabilidad de utilizar el auto, ¿sí?, va a ser el exponencial, lo borro un poquito, perdón. El exponencial de la utilidad del auto dividido entre exponencial de la utilidad del auto más exponencial de la utilidad del bus, asumiendo que el factor de escala ¿cómo es que se llama? Es 1, ¿no? Y la del taxi, ¿vale? Estos son Bs, perdón, que parecen U, pero son Bs. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, para el bus sería el exponencial de la utilidad del bus. Por favor, chicos, ayúdenme entre exactamente Lo mismo. Lo mismo, lo sí. mismo, ¿cierto? Y la del taxi, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que tienen solo auto y bus? Pues hay que quitar del denominador el taxi. Exactamente. Entonces nosotros aquí, fíjense, esta cosa viene así, ¿sí? La probabilidad del bus entonces es 1 menos PA, ¿cierto? Y la probabilidad del taxi simplemente es 0. Y así sucesivamente. Es decir, si ustedes se fijan, aquí lo clave, y por eso ese ejercicio, es saber cuál es la disponibilidad que tienen las personas, porque de acuerdo a la disponibilidad que tengan las personas, varía la forma que toma esta ecuación de probabilidad. ¿Sí? O esa fórmula de probabilidad. ¿Me siguen? Súper sencillo, ¿no? Sí, señor. Gracias por la señal. Señor. Bien. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, empecemos con la utilidad, ¿sí?, de utilizar cada uno de los modos, ¿sí? Entonces,
Para el caso del auto, entonces es 0.4, ¿vale? Más el teta del costo que anda por ahí, perdón, menos 0.3, ¿sí? Multiplicado por el costo, ¿vale? Menos 0.06, multiplicado por el tiempo de viaje. ¿Listo? Eso es lo que me da. Vamos a hacer entonces el otro, el del bus. El del bus entonces sería 0, que es la constante del bus, menos 0.3 por el costo, menos 0.06 por el tiempo de viaje, menos 0.18 por el tiempo de espera. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con este, pero ahora esto es menos 0.1. ¿Listo? Pero lo único que he hecho es hallar mis utilidades. Vamos entonces a hacer el exponencial de la utilidad, simplemente como para que ustedes lo vean. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a empezar nosotros a determinar, ¿sí?, los grupos que nosotros tenemos aquí dentro de la evaluación, porque esto es lo que se hace en realidad. Entonces, la demanda, ¿sí?, de ese paro D son exactamente ¿cuántos? 5.000 personas, ¿verdad? Entonces nos dicen, el 40% por ciento de las personas en ese par tienen disponible el auto. Entonces dice, el 10% total considera solo el auto y el taxi para completar el viaje. Entonces, el 10% del total, el 10% del total, estamos hablando de esto por punto 1. Esto por punto 1. Son 500 personas, entonces estos solo tienen, sí, disponible, ¿vale? Auto y taxi, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo entonces sería la cosa. ¿Vale? Entonces pongamos aquí como probabilidades. Probabilidad entonces de auto y bus y taxi. Taxi entonces sería, ya sabemos que la del bus es 0. La del auto entonces es esto dividido entonces entre esto más, ¿cierto? Y después 1 menos esta cosa. ¿Listo? Quiere decir que en términos de viajes, ¿sí?, entonces tenemos 477 viajes por auto y 23 viajes por taxi para esos personajes. ¿Listo? Vamos a ver el resto de personajes, ¿sí? El 5% del total considera solo el auto. Bueno, entonces el 5% del total. ¿Sí? Son 250. Solo auto. Entonces ya podemos determinar básicamente que esto es 1, esto es 0. Así que esto multiplicado por esto, esos son los viajes. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. El 15% considera auto y bus. Por acá. Esto es el 10%. Esto es el 5%. Esto es el 15%. ¿Sí? Entonces, son 750. Entonces vamos a hacer lo mismo. Listo. Estamos, ¿me siguen?
señor. Auto y bus. Sí, No, 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 espérate, ustedes estarán enteros, espérense. Mentira. Sí, usted cuando se equivoque el que está diciendo, díganle. Sí, el 30%. El 30%, entonces, considera solo el modo bus. Ahí estamos. ¿Qué más dice? no, pero ahí sería 1500. Gracias. Sí. Y nos faltan cuánto, y el resto considera todas las alternativas que se encuentran disponibles. Sí, entonces, el 10% más de esto, acuérdense que era el 40% que tenía el auto, el 10% más tiene disponible auto, taxi y bus, ¿cierto? Hacer esto. Aquí esto entre la suma de esto. Y 1 menos la suma de estos dos personajes. Listo, entonces esto por esto y esto por... Listo. Ahí vamos. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Hasta ahora en este momento tenemos, ¿cuántos? 3.500, o sea, quiere decir que los 1.500 restantes, ¿sí? Solo tienen disponible... Que serían el 30 faltante para el 40%, para el 60%. Sí, bueno, lo que nos dé esta suma. $30%, sí. Listo, entonces aquí tenemos probabilidad de auto 0, ¿sí? Y de bus. Entonces es... Ok. Y esto le da esto. Listo. Ok, entonces si queremos entonces determinar cuántos viajan por cada uno de los modos, sencillo, simplemente sumamos. Sí, dentro de... Y aquí sí podemos determinar básicamente, ¿sí? El total debe ser el total de viajes que tenemos. Fíjense los 5.000 viajes y así sí podemos saber cuánto es la partición modal de nosotros. Entonces, según nuestro ejercicio, el 34% de las personas se van en auto, el 61% se van en bus y el 5% se van en taxi. ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Breve, muy breve. Esta cosa, yo siempre he dicho que esto de los modelos de elección discreta es súper breve. Listo, quería entonces preguntarles qué significa el teta del costo, el teta del tiempo y el teta del tiempo espera. Esto que tenemos acá. ¿Alguien me puede dar esa definición rápidamente? A ver si ustedes le entendieron a Luis Ángel qué era lo que estábamos, qué era lo que estaban haciendo. Esos teta,
que aquí están, que nosotros estimamos aquí en Apolo, de hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que representan? Eso es importante, muchachos, porque digamos que uno coge un tutorial de R y de Apolo y corre los modelos, pero esos números, ¿qué No, significan? pues es más o menos como la elasticidad lo que yo estoy viendo, pues según lo que han explicado hasta ahora. Pues entre menor sea, digamos ahí en el caso del costo, entre menor sea el costo, significa que un cambio en esa variable me va a determinar un cambio más grande en la demanda del viaje. No es exactamente la elasticidad, te cuento. La elasticidad ahorita la Ok. vamos a ver, pero no es exactamente la elasticidad. La elasticidad es otra cosita. Pues sería lo que decimos, pues de que si el costo cambiara una unidad, entonces la utilidad se disminuiría en 0.3, que significa al final que son, digamos, inversos. Bien, yo creo que está súper bien enfocada. Súper bien enfocada. Lo que yo quiero escuchar es que eso es básicamente, y para que a ustedes les quede como full metido en su disco duro, esto es la utilidad marginal respecto a un atributo. ¿Se acuerda que vimos utilidades y costos marginales, que es utilidad marginal decreciente, costo marginal creciente por la producción de una cosa adicional o el consumo de una unidad adicional? Sí. Sí, entonces, esto es la utilidad marginal. O sea, esto es cuánto varía la utilidad ante una variación de una unidad de mi atributo. ¿Sí? Que esto después me va a servir para estimar las elasticidades. De pronto sí, seguro. Pero eso es otra cosa. De elasticidad ahorita vamos a hablar de ello. Listo, ¿me siguen? Sí, señor. Gracias por lo de señores. El resto, También. Igual. firme. Sí, Dale. también. Bacaneado. Listo. Entonces vamos con el segundo. El segundo igual de sencillo. Ahora vámonos para el mundo de los logits binarios y sigamos con los estudiantes. ¿Les parecen? ¿Estos ejercicios son breves o no? Yo les mando hasta el Excel, así que nada de nervios. Dale, les leo el siguiente. Vamos a ponerlo en grande como para que ustedes lo vean grande. Entonces, la Universidad de los Andes se encuentra estudiando la posibilidad de brindar un servicio de buses para sus estudiantes que viven en 2 barrios cercanos allá a la universidad. Para ello le pidieron a Luis Ángel que calibrara un logit binario con el fin de estimar la cantidad de viajes que esperará recibir en auto y en bus desde dichos barrios. Las utilidades de viajar en auto y bus del modelo calibrado son estas de acá. Entonces, nuevamente, tomaron una base de datos de la encuesta y lo metieron en Apolo y esto fue lo que les dio. Donde CI es el costo en pesos y TI es el tiempo de viaje en minutos para cada modo. Si se estima que desde estos barrios viajan en total 5.000 estudiantes, A, determine la cantidad de viajes que espera recibir por modo si el tiempo de viaje en auto es en promedio 15 minutos, mientras que el bus es 30 minutos. Además, el costo de viajar en auto es 2.500, mientras que la tarifa del bus se ha fijado inicialmente en 1.500 pesos. ¿Sí? Eso está muy breve, ¿o no? Sí, sería lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Exactamente, esta cosa es súper repetitiva, esta cosa lo puede hacer cualquiera, entonces vamos a mirar y vamos a decir, listo, entonces lo que vamos a hacer es, ojalá podamos entonces calcular la utilidad del auto y la utilidad del bus, y vamos a decir, bueno, cuánto es el tiempo del auto, cuánto es el costo, ¿vale? Y aquí nos están diciendo, tiempo entonces 15, tiempo acá 30, costo aquí es 2.500 en auto y 1.500 pesos en bus, ¿vale? La demanda, por aquí no nos habían dado, ¿vale? Son 5.000. Vamos. Calculamos utilidades, ¿les parece? Utilidad, entonces la utilidad del auto es 2.1, ¿vale? Menos 0.05 multiplicado por el tiempo del auto, menos 0.0025 multiplicado por el costo del auto. ¿Listo?
Y la utilidad del bus es lo mismo, pero ahora quitándole la constante. Eso es lo que nos da. Bien, entonces vamos a utilizar y vamos a determinar las probabilidades. Probabilidad, ¿sí? Perdón, exponencial de las utilidades. Así las probabilidades. Esto entre las sumas. Porfa, si no me siguen o lo que sea, ustedes me dicen. Dice, está yendo muy rápido, señor, usted es costeño y no habla bien, o lo que sea. Listo. Estamos, entonces ahí tenemos probabilidad 59% de utilizar el auto, el bus 41% de utilizar el bus. Hasta ahí todo bien. Sí. Sí. Sí, breve, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le podemos decir nosotros? ¿Cuánto es la cantidad de viajes? Más que breve. Nosotros vamos a decirle, señores Los Andes, ustedes deberían esperar 2.933 viajes en auto y 2.067 viajes en bus, si es que ustedes colocan una tarifa de 1.500 barritas para el bus. Vamos. Bueno, listo. Sí, Ahora sí, sí. sumo el silencio administrativo, listo. Está bien. Punto A, breve. Punto B. Ahora Los Andes le está preguntando a ustedes más. Hey, espérense, pero si yo quiero, desde el punto de vista del operador, esta cosa, decir cuál es el ingreso que maximiza, cuál es la tarifa del bus que maximiza el ingreso de la universidad. ¿Cómo hacen ustedes para utilizar el modelo para hacer eso? Tendría que variar la tarifa del bus y encontrar la cantidad de viajes por cada tarifa y luego al multiplicarlos, pues vamos a hacer la curva pues, que vimos con Luis Ángel, que era multiplicar viajes por el coste de la tarifa y cuando se maximice la utilidad ahí nos dará. Te capa esta chica me cae bien. Entonces, esto es súper sencillo. ¿Cómo te llamas tú? La única niña del grupo. Perdón, no se puede decir niña, la única señora del grupo. Señorita, por favor, que soy joven en el caso. La única mujer del grupo, así evitamos. Pilar. Pilar, muy bien, Pilar, muy bien. Entonces vamos a decir costo y viajes. ¿Sí? Eres una capa, le llamo yo. Entonces, fíjense, digamos, 1.500 pesos. Entonces yo tengo, según esto, 2.067 viajes, lo que me representa a mí un ingreso de, vamos a poner aquí, ¿sí? Algo así como esta cantidad de plata, ¿cierto? Ahí estamos, ¿no? Listo. Sí. Pues 3.100.000 pesos aquí. Entonces, ¿qué tal si nosotros decimos, ok, espérate, vamos a hacer ahora incrementos en moneda de 100, solo se pueden pagar, o sea, 1.600 barras. Voy a poner aquí como esta cosa, así, como varios. ¿Sí? Entonces decimos, oye, ¿qué pasa si yo tengo 1.600 pesos? Si yo tengo 1.600 pesos, entonces fíjense, es como 1.600 pesos acá, entonces tengo 1.772 viajes. Vale. Si yo tengo, sí, aquí parece que la cosa no va para acá. 1.700. Toca disminuir, a ver. Exactamente, entonces 1.700. ¿Vale? Entonces tengo 1.497. ¿Vale? Pero está disminuyendo mi ingreso. Entonces, como que por ahí no va la cosa. Entonces vamos a echarlo como un poquito más para abajo, ¿les parece? Y, de hecho, echarlo un poquito más para abajo todavía, por si acaso. Y digamos aquí 1.400, 1.300, 1.200, el 100. Listo, entonces hagamos eso. ¿Ven qué estoy haciendo? 1.400 barritas.
En 1400 barritas ahora tengo 2375 personas que lo usan, 3.325.000. Por ahí va la cosa. 1300 va aumentando. ¿Sí? A pesar de que disminuye, si ustedes se fijan, 1300, pues nosotros tenemos más viajes, 2687, ¿sí? Tenemos 3493. Va a haber un momento en que esta cosa no nos va a seguir gustando, que nosotros sigamos disminuyendo. Entonces, 1200, tenemos 2993 viajes y seguir aumentando esta cosa. ¿Sí? Quizás un poquito menos en proporción. 1100 tiene 3285. Súper, quizás tenemos que bajar otro poquito más. Ponerlo como por aquí. ¿Qué pasa en 1000? ¿Qué pasa en 900? ¿Y qué pasa en 800? ¿Sí? Lo que quiero decir es que esto les puede, como que estos tipos de modelos les puede ayudar a informar política muy fácilmente. Entonces, 1000, ¿sí? Tienen ahora 3555, y si ustedes se fijan, ya la cosa empezó a bajar. Ahí ya cambió. En términos de ingresos, a pesar de que va aumentando el número de pasajeros, 3798, ¿sí? Y 800, ¿sí? Tiene 4011 pasajeros. Esto es así. Si nosotros hacemos una grafiquita de esto, vamos a hacer una grafiquita rápida. De ponerlo aquí. En el eje de las X colocamos los costos, en el eje de las Y coloquemos los ingresos. Esta película tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿vale? Esta curvita, vamos a ponerle como... Seguramente tenía que ponerse otro tipo de gráfico. Sí, a esto, o una línea de esta cosa, pero ven, a ver cómo cambio el tipo de gráfico de esto. Arriba a la derecha, cambiar tipo de gráfico. Arriba a la derecha. Cambiar Ahí. tipo de gráfico. Gracias. Bien. Pues ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nosotros podemos encontrar el máximo, que en este caso parece que está variando. Entonces, en unidades de 100 pesitos, tenemos que, nuestra recomendación para la Universidad de los Andes es, señor, ponga el bus, pero cobre 1100 pesos, que con eso ustedes maximizan su ingreso. ¿Listo? ¿Breve o no? Sí, Es breve esto. O sea, lo que les quiero decir es que estos modelos son súper fáciles de utilizar, ¿sí? Y además sirven como para informar política de verdad, de forma muy sencilla. Hasta ahí vamos. sí, firme. Sí, pero dirán, sí, o sea, con convencimiento. Son 6:49, todavía no es tan tarde. 6:45. 15 minutos como para hacer otro ejercicio, ¿no les parece? Sí. Sí, sí. Sí. Dale. Vamos a ver otro ejercicio. Último ejercicio que tenía para ustedes. ¿Vale? Otro papayón de los papayones. Entonces, punto 3. Usted ha calibrado un modelo lógico multinomial obteniendo la siguiente función de utilidad. ¿Sí? Ahí está una constante por un... Oye, entre otras cosas. Nosotros con esto podemos calcular un valor del tiempo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del tiempo que nosotros tenemos acá? Por ejemplo, en este. Fíjense como para que ustedes lo determinen más o menos cómo es la cosa. ¿Me pueden ayudar? Sería 0.05 sobre 0.0025. Exacto, súper. ¿Y cuánto es eso? Momento, saco la calculadora. Vale, excelente. 20. 20. Entonces eso quiere decir 20 pesos minuto. Y eso más tienen como que se llama poca valoración del tiempo. Y en Bogotá anda como alrededor de como 60 pesos minuto, ¿no, Luis Ángel?
Depende si No, es usar el transporte público o usar el transporte privado. pues el lunes pasado les mostré lo de PRPD y sí es un poquito más alto. ¿Se acuerdan, muchachos, los valores del Como tiempo? 100. Sí es. Eso yo, No, yo creo que debe depender un del... poquito más depende del nivel económico y si está ocupado o no. Bueno, perfecto. Esto es una cosa que me inventé, así que no... Si quieren calculen este. ¿Cuánto es este? Ayúdenme con esto. Tiene una pequeña trampa. ¿Me pueden ayudar con esto? Les voy a hacer zoom para que después nos digan que es que yo les estoy haciendo trampa de pronto para no hacerlo chiquitito. Entonces, ¿alguien me Pero ayuda? ahí tocaría el valor del tiempo, depende del modo de transporte. No. Ah, no, perdón. Entonces, yo lo hice con el tiempo de espera, que pues, bueno, Ok, entonces, ¿cuánto es el valor del tiempo de espera? Dale. 19.44. ¿Qué hiciste? No me da nada, casi nada. 0.3 dividido en 0.18. Se da 1.6. ¿Todo el mundo de acuerdo con Pilar? Si lo dice Pilar, ¿debe estar bien o no? No. Ahí está mal. ¿Al revés? Es al revés. Sí. 0.6. Es al revés. Bien. Entonces, ¿cómo es la cosa? 0.18 entre 0.18 0.3. dividido en 0.3. ¿Cuánto da eso? 0.6 da. ¿Cuánto? 0.6. Está como raro eso, ¿no? Sí, claro. 0.6 no les parece que está como bajito, ¿no? Sí. Chicos. Sí, pues están miles de pesos, ¿no? Exactamente, Esos sean miles de 600. pesos. Eso yo creo que eso es lo que quería que se dieran cuenta. Multiplíquenlo por 1000 entonces. 600. 600. 600. Ahí está. Estaba un poquito alto. Más bien. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que ustedes vean es, hey, importa mucho si ustedes hacen transformación de las variables. Y por eso es que como que me detuve y por eso me devolví hasta acá. ¿Vale? ¿Cuánto es el valor entonces de esto? Seguramente entonces, si ustedes toman el del tiempo de viaje, menos 0.06 dividido entre 3, entre 0.3. 200. 200. ¿Cuánto? 200. 200. Bien, es el doble de lo que decía Luis Ángel por ahí. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo es que el tiempo de espera es valorado 3 veces más que el tiempo de viaje. Chévere. Mucho más oneroso eso que eso en la vida real es así. Pero sí me explica un poco la importancia como de interpretar esto de cómo es que se llama, como del conocimiento del comportamiento de las personas que The One les da. O sea, yo de verdad soy un apasionado de estos modelos precisamente por eso, porque en serio nos ayuda a entender cómo van a reaccionar las personas ante determinadas políticas. Como en el caso tan sencillo ahorita de subir o bajar 100 pesos a la tarifa del bus, ¿cuánto es que nos va a variar la demanda? Y entonces si nos varía la demanda, entonces ¿cómo va a afectar eso a los ingresos de cómo es que se llama, del servicio? Dale, me sigue entonces, dale. Seguimos entonces. Sí. Listo. Entonces vamos con esto. Entonces calibramos un modelo Loy multinomial con la siguiente fórmula. ¿Vale? En este caso, entonces nuevamente está en miles de pesos, 0.06 entre 0.32, parece que está acá. Donde KI es la constante modelo específica del modo, perdón. CI es el costo en miles de pesos. Voy a guardarlo, si se lo voy a mandar ahorita, se lo guardo. Y TI es el tiempo de viaje en minutos. Para un par origen destino en particular, los valores promedio de los atributos son los siguientes para los tres modos. Ahí están. Auto, Trans, Milenio y bus normal. Para poner las cosas ya. Durante la hora pico de la mañana, entre el par origen destino, viajan 10.000 personas, de los cuales 4.000 tienen disponibles los tres modos, 3.500 los modos de transporte público, pero no auto, y los 2.500 restantes tienen auto, pero la total de Transmetro les queda tan lejos que no tomarían ese modo. Aunque sí tienen una ruta de bus normal. ¿Okay? Entonces, estimar los viajeros, y ahora sí,
calcular la elasticidad directa de la demanda por auto respecto del costo del auto. En otras palabras, cuál es el cambio porcentual de la demanda por auto si el costo de utilizar el auto aumenta en un 1%. Luego, calcular la elasticidad cruzada de la demanda por auto respecto al costo de Transmetro, es decir, cuál es el cambio porcentual de la demanda por auto si el costo de Transmetro aumenta en 1%. O sea, hacemos eso, ¿les parece? De una rapidito. Sí. ¿Sí? Nos quedan 9 minutos, entonces vamos para esa. Ya ustedes saben que las disponibilidades son importantes. Estamos mezclando como los dos conceptos ahí que hemos visto hoy, así como rápidamente. Entonces vamos a colocar esto. Entonces vamos a colocar auto transmit bus constante 2150 tiempo 15 20 30 costo en miles. Estamos hablando de 3.5 1.5. ¿Listo? Entonces, vamos con esto. Entonces decimos utilidad. Nuevamente la constante menos 0.06 por el tiempo. ¿Vale? Menos 0.32 multiplicado por 3. ¿Listo? Creo que no estoy amarrando en nada. Ahí estamos. ¿Sí? Creo que no estoy amarrando en nada. Listo, entonces, potencial de la utilidad. Listo, entonces, ahora sí podemos entonces determinar. Entonces, vamos a decir que disponible auto, transmi y bus, entonces son 4.000. Vamos a hallar las probabilidades de auto, transmi y bus. ¿Qué viajes? ¿Listo? Vamos con 3.500. Entonces, disponible los modos de transporte público, pero no el auto. Es decir, Transmi y bus. Entonces, auto no tiene. Como muy parecido a lo que hemos hecho, que no debería sorprenderles nada, por eso estoy haciéndolo como rápido. Bien, esos son 3.500 y dice que los 2.500 restantes tienen solo disponible auto y bus, ¿verdad? Entonces,
Listo, entonces aquí están entonces nuestros 10.000 personajes. Y aquí podemos entonces determinar entonces cuánto en total. Voy a poner aquí total. Total, entonces son la cantidad que tenemos. ¿Sí? Les prometo que no me voy a demorar mucho más. Listo, entonces aquí lo que tenemos, ¿sí? El número de viajes estimados para, en la parte A entre el par origen-destino, son estos que tienen acá, que es muy similar a lo que ustedes ya hicieron. ¿Sí? A lo que ya hicimos. Vamos a la parte B, que sería entonces la elasticidad. Ustedes se pudieran derivar y hallar una formulita para ver cómo cambia la demanda, pero yo creo que es mucho más fácil, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí como quien dice demanda inicial, ¿sí? Por esto, ¿sí? Esa es como la demanda inicial, vamos a colocarla aquí. ¿Sí? O viajes iniciales, esa es la demanda inicial. No pongamos eso así porque de pronto viajes iniciales, ¿sí? Bien, vamos a entonces estimar cuánto entonces es el cambio de esos viajes si nosotros cambiamos, ¿sí? Entonces en 1% el costo de utilizar el auto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería esto? Multiplicar, ¿cierto? El costo del auto, voy a colocarlo por acá. Esto por el 1%, ¿verdad? Es decir, 3.5335 sería 1.535 pesos. Vamos a fijarlo ahí y vamos a decir que este es el valor. Si hacemos eso, entonces nos varía un poco. Si ustedes se fijan las utilidades, entonces aquí nos bajo, ¿sí? Ahora los viajes con la variación del costo del auto. Entonces, ahora sí, entonces podemos hallar cuánto es entonces el porcentaje de variación. Listo, entonces si nosotros hacemos eso, entonces nosotros diríamos que si varió 1%, entonces ¿cuál es el cambio porcentual de esto? Entonces diríamos es esto, vamos a decir esto menos esto, ¿sí? Dividido entre el índice. Sí, menos 0,32. Listo, entonces lo que nos están pidiendo entonces, o nos están diciendo es que la elasticidad es menos 0,32. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Vale? Entonces esa sí es la elasticidad. Vamos con la parte C. Listo, si vamos entonces con la parte C, entonces hacemos prácticamente lo mismo. Y llegamos y decimos 3.5 era lo que hay aquí, pero ahora vamos a variar el TRASMI, ¿no? Dijimos que pasa si aumentamos entonces en 1 el TRASMI. 1.515, entonces 1.515. Hay que cambiar un poquito las propiedades también. Entonces, si ustedes se fijan, cambiaron todo esto. Entonces, ustedes miran, entonces la elasticidad cruzada. Entonces, sí se aumenta el precio del TRASMI, nosotros esperaríamos entonces un aumento entonces en la demanda de los viajes en auto y la elasticidad entonces sería 0.10. Lo que les quiero decir es, hombre, a partir de estos modelos nosotros podemos entonces estimar esto con muchísima, muchísima facilidad y de verdad son súper buenos como para nosotros analizar demanda y analizar el impacto de ciertas políticas como por ejemplo de incrementar los precios de una determinada alternativa y ver cómo varía la demanda tanto de la misma alternativa como de alternativas que de alguna manera compiten por ese viaje. Entonces,
Eso era lo que quería contarles. Ahora, pues por supuesto, muy atento a cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener y feliz de la vida pues de haber compartido con ustedes esta horita y media. Creo que hasta aquí estoy en el límite del tiempo y son las 7:01 y no quiero como quitarle más tiempo del que en realidad tengo permitido.